informativo. Hola, muy buen día. Sábado 8 de septiembre de 2018. Comenzamos esta emisión del informativo en NTN 24, el Canal de las Américas. Soy Carlos Alberto Figueroa. Siempre un gusto estar con ustedes en esta hora para revisar lo que es noticia en el mundo, comenzando como siempre con nuestros titulares. Autoridades revelaron nuevos videos del tiroteo del jueves pasado en Cincinnati. Las imágenes corresponden a las cámaras adheridas a los uniformes de los policías que respondieron a esta emergencia. En minutos, la grabación. El incendio Delta sigue avanzando con fuerza en California. Los bomberos no han podido contener las llamas que ya han arrasado más de 10.000 hectáreas de bosque. Decenas de personas se reunieron anoche a las afueras del Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo en una vigilia por la salud del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro. Ellos piden justicia. El día después de la huelga, la oposición en Nicaragua evalúa hoy las consecuencias de la jornada de paro nacional que terminó esta madrugada. Más adelante, información desde Managua. Batalla campal en una playa de Barcelona, en España. Bicitaxistas registrados se enfrentaron a otros que no lo están y a quienes acusan de robarles el trabajo. En los deportes, Novak Djokovic y el argentino Juan Martín del Potro disputarán la gran final del Abierto de los Estados Unidos. Rafa Nadal, el número 1 del mundo, se retiró en semifinales por problemas en su rodilla derecha. Y al finalizar, entrevista en NTN 24 con esta joven que hoy se convertirá en la primera modelo española con síndrome de Down en desfilar en las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York. Comienza el informativo. Bienvenidos. Surgen nuevas revelaciones del tiroteo registrado esta semana en un banco de Cincinnati, en los Estados Unidos, que dejó 3 muertos y varios heridos. La policía hizo públicas las imágenes de las cámaras corporales de los efectivos de seguridad que atendieron esta emergencia. En el dramático video que tienen en pantalla se observa a los uniformados en la escena disparando contra el atacante, que finalmente resultó abatido. Las autoridades de Cincinnati divulgaron los videos que muestran el caos que se vivió en una sucursal del banco Fifth Third Center en el centro de la ciudad, tras el ataque armado que dejó 3 víctimas mortales y múltiples heridos. En una de las grabaciones del circuito cerrado de seguridad, se observa al atacante identificado como Omar Santa Pérez, de 29 años de edad, descargando su 9 milímetros semiautomática en el lobby de la sede contra cualquier persona que se encontrara a su paso, mientras uno de los efectivos que custodiaba las oficinas ayuda a los trabajadores y clientes a resguardarse, evitando que se convirtieran en el blanco. Según reporte de la policía, el sospechoso realizó 35 disparos en 4 minutos y 28 segundos. En otra de las imágenes tomada de las cámaras corporales de los efectivos de seguridad que acudieron a la escena, queda constancia del proceder de los uniformados, quienes a su llegada al banco y al avistar al atacante dispararon a través del vidrio, abatiendo a Santa Pérez casi inmediatamente. Entre la información que se hizo pública también se dio a conocer que el tirador, quien era residente de Cincinnati desde 2015, tenía un bolso en el que cargaba unas 200 municiones. Su arma de fuego era aparentemente legal y no era un ex trabajador del banco como se dijo inicialmente. Hasta el momento siguen sin conocerse sus motivaciones ni si sufría alguna enfermedad mental. Tercer día de emergencia en el norte de California por el incendio forestal que se extiende en el Bosque Nacional Sasha Trinity. Las llamas se siguen propagando y forzaron el cierre de una autopista interestatal en el norte del estado. Es denominado el Delta Fire y ha quemado unas 10.000 hectáreas en un cañón forestal a lo largo del río Sacramento. Los bomberos siguen trabajando para contener el fuego. Las cuadrillas han logrado ya avances y han despejado lechos de maleza seca, lo que reduce los espacios para que el incendio se extienda. Alrededor del área de emergencia hay pocas zonas pobladas, aunque ya algunas viviendas han sido desalojadas. Y Donald Trump arremete de nuevo contra The New York Times. Este viernes el mandatario estadounidense instó al fiscal general Jeff Sessions a investigar al diario e identificar
al autor de la columna anónima que fue publicada el miércoles y en la que se asegura que existe una resistencia al interior de la Casa Blanca. Trump afirmó desde Dakota del Norte que la publicación trasciende el debate político y ya se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Por ello, dice, tomará medidas contra el periódico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que es un tema de seguridad nacional. Ellos lo van a revisar fuertemente y vamos a encontrar quién es. ¿Por qué debemos vivir con alguien en la Casa Blanca que es realmente subversivo en un sentido? Quiero decir, si lo ves, es realmente subversivo. Así que vamos a revisar esto fuertemente. Eventualmente vamos a encontrar a la persona. Ahora, puedo decir en un alto nivel, no va a ser, no lo vas a encontrar ahí. De hecho, todas nuestras personas de alto nivel han llegado con cartas diciendo que eso es una desgracia. Y, ¿sabes? Sería muy difícil para ellos hacer eso y luego que de repente se encuentre que fueron ellos, así que vamos a encontrar quién es. Primera condena contra un miembro de la campaña del presidente Donald Trump en medio de las investigaciones de la llamada trama rusa. Se trata de George Papadopoulos, quien fue sentenciado a 14 días de prisión por mentir al FBI durante la investigación sobre la presunta interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del año 2016. George Papadopoulos, ex asesor de la campaña electoral del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este viernes en el primer exmiembro del equipo del mandatario en ser condenado en el marco de la trama rusa. Papadopoulos fue sentenciado este viernes en una corte federal en Washington a 2 semanas de prisión por haber mentido al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, además de a 1 año de libertad vigilada, una multa de $9.500 y 200 horas de trabajo comunitario. Una condena que su abogado Thomas Brin calificó como suave para unos, dura para otros, pero justa para el juez. Tras la sentencia, el presidente Trump reaccionó en Twitter quitando importancia a la condena y afirmó que no hay coordinación entre su campaña y el Kremlin, por lo que consideró esta jornada como un gran día para Estados Unidos. Así, Papadopoulos admitió que había mentido al FBI en enero de 2017, cuando supuestamente aún buscaba un puesto en la administración de Trump, sobre una conversación que mantuvo en abril de 2016 con un profesor ruso que decía tener conexiones con el Kremlin y que habría entregado los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton. Tercer día de paro nacional en Nicaragua desde que inició la crisis sociopolítica. La mayoría de las empresas y locales comerciales cerraron sus puertas como forma de protesta en contra del gobierno de Daniel Ortega. En todos los departamentos del país, empresarios atendieron el llamado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Su objetivo era, con esta iniciativa, pedir la libertad de los considerados presos políticos, hecho que la alianza agradeció en un comunicado. Los propietarios de algunos locales tomaron la decisión de no prestar servicios en ningún momento del día. Otros, que sí abrieron sus puertas, tuvieron que cerrarlas por falta de clientes. No se reportaron hechos de violencia en la jornada, pese al despliegue militar que ordenó el gobierno en algunas zonas. La administración de Ortega intentó crear un ambiente de normalidad. Exigían que no se detuvieran las clases en los colegios públicos y obligaron a los trabajadores de instituciones gubernamentales a trabajar desde muy temprano. Y damos la bienvenida. Desde Nicaragua nos acompaña Gonzalo Carrión, representante del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Buenos días, gracias por la invitación, para servirle. Tercera jornada desde el 18 de abril en la que se llama a que los trabajadores, empresarios, comerciantes no abran sus puertas. Al día de hoy, ya al amanecer y luego de que en la madrugada finalizara este llamado a paro, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde Nicaragua viendo lo que sucedía por parte de quienes acataban el llamado y por parte del gobierno que pedía que no se suspendieran las actividades? Bueno, le puedo dar de dos perspectivas. La de ciudadanos de este país, defensor de derechos humanos, que como defensores, contribuyendo al llamamiento, estuvimos haciendo monitoreo de la situación de derechos humanos, pero digamos, no salimos a las calles, y las calles en general estaban desoladas. Y el parte que dieron desde las diferentes ciudades, departamentos, por redes sociales, los canales de televisión que transmiten lo que sucede, es un paro generalizado y con valoración de un éxito total todos los que llamaron al paro. Y definitivamente es una acción cívica contundente después de casi 5 meses que demuestran que en Nicaragua la cosa no es tan normal, que hay una resistencia cívica, una verdadera rebelión frente a la tiranía y la opresión,
quien no se quedó con brazos cruzados al extremo del ridículo, porque hay imágenes de motorizados allegados al frente que andaban reventando chimbombas, que son los globos. Andaban reventando chimbombas que amanecieron de los colores azules y blancos, lo cual es considerado ridículamente la chimbomba y los colores como un acto terrorista. Usted nos dice que hacían un monitoreo, por supuesto en su caso enfocado al tema de los derechos humanos, pero habla de un éxito que también utiliza como bandera el gobierno de Daniel Ortega, diciendo aquí nadie se paró, aquí el país funcionó normalmente en la jornada del viernes. Es una situación regular cuando el clima está polarizado. ¿A qué atribuye usted que sea una jornada exitosa según su visión? Porque la paralización de la actividad de los centros de trabajo y de los trabajadores no funcionó, a pesar de la intimidación, porque en medios se estaban reportando dos tipos de expresiones de parte del Estado y del gobierno. Presionar, por supuesto, a sus trabajadores que siguieran como una vida normal, y también con lo que es el poder que tiene de la represión de lo que es la Dirección General de Ingresos, con amenazas de sanciones de carácter pecuniario el caso de empresas que no abrieron. Pero lo que son grandes establecimientos, ¿verdad?, de comerciales, las puertas de incluso bancarias, no abrieron operaciones. Eso es obviamente una relevancia grande, y por eso se valora, y los dirigentes que convocaron así lo consideraron, y el panorama pues era realmente desolador. Personas conocidas que nos estaban reportando, que andaban por extrema necesidad en la calle, reportaban poquísima o escasa movilización en las calles y de diferentes ciudades. Entonces, sí, el balance, el país está completamente paralizado, y lo de la polarización, yo le agregaría lo siguiente. En todo caso, es el pueblo de Nicaragua sometido a un estado de represión sistemática que no se detiene, que hay cacería todavía, y ese pueblo con muchos presos políticos, con indeterminada cantidad de desaparecidos, con miles en el éxodo y con más de 300 personas asesinadas. Entonces, esa expresión grande del pueblo que resiste frente a un poder de una familia, podríamos sintetizarla, si así se expresa la polarización, bien, pero es una gran mayoría que le ha dicho a este régimen que basta de que anticipen ya elecciones, porque esto no aguanta más. Y una presión a la que no parece ceder el gobierno de Daniel Ortega. Queremos agradecer a Gonzalo Carrión, representante del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Claro, gracias, muchas gracias a la invitación. Continuamos. Decenas de seguidores del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunieron anoche a las afueras del Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo en una vigilia por la salud del político, que se sigue recuperando de una apuñalada que sufrió el jueves pasado. Mientras tanto, los abogados del atacante han atribuido el atentado al discurso del aspirante a suceder a Michel Temer. Verás que un filho teu não foge à luta. Entonando el himno de Brasil. Para a própria morte, terra dorada. Con velas y camisetas estampadas con una fotografía del candidato a la presidencia Jair Bolsonaro. Así, seguidores del aspirante de extrema derecha participaron en una vigilia en las afueras del Hospital Sirio Libanés en la ciudad de Sao Paulo. Nós vamos estar na rua fazendo a campanha enquanto isso. Estaremos en las calles haciendo la campaña por él, y entre campañas estaremos aquí en las puertas del hospital rezando por su recuperación, para que su familia pueda sentirse mejor. Sus partidarios esperan que Bolsonaro se recupere pronto. Estamos aquí porque queremos a este hombre vivo. Tiene la oportunidad de cambiar el país. Mientras el autor confeso del atentado contra Bolsonaro permanece detenido, su defensa culpó al propio político del ataque armado que sufrió. No, dice que el odio nació 3 días atrás. Él dijo que el odio nació 3 días atrás, cuando oyó un mensaje presidencial de Bolsonaro, y eso fue creciendo en lo íntimo de él. El agresor, identificado como Adélio Bispo de Oliveira, fue sometido a interrogatorio y dijo que obedeció una orden de Dios.
El aspirante al Palacio de Planalto es calificado como el Donald Trump de Brasil, esto debido a sus declaraciones homofóbicas, machistas y racistas. Por su parte, algunos seguidores del candidato solicitan una investigación federal sobre el atentado, luego de que los informes policiales revelaran que el autor del crimen sufriría de una enfermedad mental. Los políticos están en contra de Bolsonaro porque es diferente de todos los demás. Este incidente muestra una vez más su desesperación por optar por esto. Estoy seguro de que Bolsonaro será presidente de Brasil. 2 días después de haber sido agredido con un cuchillo y haber sido sometido a una cirugía, Jair Bolsonaro se ha visto obligado a usar las redes sociales para continuar con su campaña política. Esto a tan solo un mes de las elecciones presidenciales. En el último día de la Cumbre por la Democracia que se realizó en Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfiló baterías contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aseguró que se trata de una dictadura que violenta los derechos humanos. Almagro ha pedido que el continente mantenga las puertas abiertas a esos venezolanos que huyen de la crisis en su país y además luchar por el cambio político en esta nación. No hay ejemplo más vívido ni más trágico como el venezolano, para ver cómo voces, que son más bien de criminales en el poder, preocupados solo por ellos mismos, han destruido una nación, desde la raíz, que es la dignidad humana de la gente, hasta la institucionalidad y la capacidad productiva y económica. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Y en Argentina, la comunidad de venezolanos radicados en ese país acudió al Congreso para apoyar la iniciativa del presidente Mauricio Macri de denunciar ante la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Países como Colombia, Chile, Paraguay también están respaldando este pedido del mandatario argentino. El presidente argentino consideró que hasta el momento cualquier intento por mejorar la situación política y social de Venezuela ha sido frustrante y mencionó que la concreción de la denuncia ante la Corte Penal será en algunas semanas. Venezolanos radicados en Argentina acompañaron el pedido de Macri. Muchísimas gracias además al Estado argentino que ha determinado una firme posición contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y a favor de la comunidad venezolana. Hoy el éxodo venezolano se extiende como la crisis en Venezuela también se hace insoportable y es por eso que respaldamos firmes, sin miedos y además muy decididos y con mucha firmeza acciones como la del presidente Mauricio Macri, quienes buscan en un bloque regional denunciar a Nicolás Maduro y al régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional. Cada vez hay más venezolanos que se radican en Argentina. 300 venezolanos por semana aproximadamente llegan a la Argentina para radicarse en la Argentina a partir de la crisis. Pero vemos que es un número pequeño a comparación de lo que sucede en países como Ecuador, como en Perú, como en Colombia. Sin embargo, la comunidad venezolana ha crecido exponencialmente más de un 300% en los últimos años acá en la Argentina y hemos sido acogidos. A pesar de escapar del régimen de Nicolás Maduro, siempre están las ilusiones de volver a la amada Venezuela. Yo siempre digo acá en la Argentina cuando me dicen, ¿te quedas a vivir toda la vida? Yo el día 2 que caiga la dictadura me devuelvo para mi país, para seguir construyendo mi nación porque es lo mío. Sin embargo, estaremos siempre agradecidos en la Argentina, en toda Latinoamérica y en muchísimas partes del mundo que nos han abierto las puertas como hermanos. Chile, Paraguay y Colombia son algunos de los países que se han sumado al pedido de Mauricio Macri, que espera también que sean más países sudamericanos para poder presentar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. También Luis Almagro dijo que acompañará la denuncia del presidente argentino. Estamos hablando del titular de la OEA. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Y seguimos en la Argentina con temas locales. Empleados públicos han protestado en Buenos Aires por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el Ministerio del Trabajo y pasar esa área a una secretaría que ahora depende de la cartera de producción, una medida que tachan de un ajuste que pone en peligro miles de empleos. El trabajo no se toca. Bajo esa consigna, cientos de personas protestaron el viernes frente a los exministerios de Trabajo y Agroindustria de Argentina que fueron absorbidos por otras carteras.
Los ajustes forman parte de la reestructuración del gabinete del presidente Mauricio Macri, quien anunció el lunes que los ministerios se reducirían de 22 a solo 10. Aunque el gobierno no precisó el alcance presupuestario de la reducción de ministerios, se presume que la medida implicará despidos. Hay mucha incertidumbre sobre la cantidad de despidos que puede generar esta situación y frente a esto los trabajadores públicos se están movilizando en todos los ministerios y a lo largo y ancho de la Argentina. Entre los ministerios que ahora son secretarías se cuentan los de Trabajo, Salud, Agroindustria y Ciencia y Tecnología. La medida busca llevar a cero el déficit fiscal en 2019. Este año será del 2,7% según las proyecciones oficiales. Ayer me llegó el telegrama, somos 500 compañeros que quedamos en la calle y en la situación en la que está el país, la situación económica, no vamos a conseguir trabajo, quedamos afuera 500, en abril quedaron afuera 300, todas las semanas están despidiendo compañeros. El ajuste es parte de las medidas con las que Argentina espera conseguir que el Fondo Monetario Internacional adelante desembolsos de un acuerdo firmado en junio por $50.000 millones a 3 años. El golpe cambiario aún no terminó de trasladarse a los precios, que acumulan más del 20% de alza desde enero. Analistas estiman que la inflación anual superará el 40%. Particular protesta en Buenos Aires, también en la capital de Argentina. En medio de la crisis económica y las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri, profesores y estudiantes universitarios han pedido que el presupuesto para la educación no se vea afectado. Sentados en las calles cercanas a los centros educativos, los profesores exigen un aumento en el salario y los alumnos quieren más inversión pública, hechos que por ahora no contempla la administración de Macri, que busca eliminar el déficit fiscal primario el próximo año como parte de ese acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional. La problemática que estamos teniendo es por el tema del ajuste en ciencia técnica, la desaparición de los ministerios, las paritarias con los docentes y la falta de dinero para hacer investigación en el país. Sin ese dinero de investigación, las líneas de investigación se mueren y nosotros como estudiantes de la facultad tenemos el problema de que si nuestros docentes no cobran, perdemos el cuatrimestre y perdemos días de clase. Y además los investigadores tienen ese mismo problema. Los investigadores jóvenes, recibidos, doctores recientemente, no tienen forma de insertarse en el sistema científico y ahora el temor y lo que está empezando a suceder en realidad es que se vuelve a configurar una fuga de cerebro donde los recursos humanos que se forman en el país, que están preparados para dar una discusión de ciencia y de universidad, se tienen que ir porque este país no les da lugar. Tiempo de hacer la primera pausa aquí en el informativo y al regreso, ¿por qué una campaña publicitaria genera polémica alrededor también del deporte? Con esto y más volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Grave denuncia en Colombia. El fiscal general aseguró que hay evidencias de que algunos funcionarios de la Justicia Especial para la Paz estarían cocinando fraudes procesales. Esto para encubrir la salida de varios ex jefes de las FARC de las llamadas zonas de reincorporación. Desde hace varios días el gobierno colombiano no tiene información sobre el paradero de 9 ex cabecillas de este desmovilizado grupo ilegal. La llamada Jurisdicción Especial para la Paz en el banquillo de los investigados. Este viernes el fiscal general de Colombia hizo una preocupante denuncia sobre algunos funcionarios de la JEP. La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar, cumpliendo con la Constitución y la ley. Según el ente investigador, las personas señaladas tendrían el objetivo de intentar encubrir la salida de algunos exguerrilleros de las zonas de reincorporación. Por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente. Ante la información entregada por el fiscal, la presidenta de la JEP aseguró por medio de un comunicado que colaborará con las investigaciones.
Expresamos nuestra total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se le haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso y dedicación con el cumplimiento de nuestras tareas en pro de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz. Y es que desde hace varias semanas hay una creciente preocupación en Colombia por el paradero de 9 exjefes de las FARC. Alias Iván Márquez, El Paisa y alias Romaña, entre otros cabecillas, entregaron sus esquemas de seguridad y abandonaron los espacios territoriales. Desde entonces no se sabe nada de ellos. En Ecuador, la comisión legislativa que analiza el asesinato del ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, presentó el informe preliminar. Se trata de un documento de 46 páginas que carece de conclusiones. Para el próximo 12 de octubre está prevista la entrega del informe final. Luego de recibir documentación y más de 40 declaraciones de testigos e involucrados, esta comisión especial llega a una conclusión preliminar: que hubo obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del año 2010, cuando se ocultó información vital, como el peritaje internacional en el 2015, que determinaba que su crimen se debió a su rechazo a la compra de helicópteros Dhruv a la India. Hoy día, más que nunca, estoy convencida que el decreto ejecutivo que se creó para investigar el asesinato del general Gabela fue tan solo para borrar las huellas que había dejado el asesinato, para borrar las pruebas que dirigían hacia los asesinos intelectuales. Lo extraño es que ese ocultamiento se realizó al más alto nivel, cuando ese documento desapareció de una comisión creada por el entonces presidente Rafael Correa y donde 6 de sus ministros estaban a cargo. Porque manipularon la documentación y esto fue un comité creado, y lo digo con toda la rigurosidad, para la impunidad. Fue un sistema delictivo desde la cabeza principal, desde el expresidente Rafael Correa. Lo que no entiendo es que ciertos pseudopolitiqueros, como usted ve, toman revanchismo. Y es que para el correísmo, esa información también habría sido ocultada al expresidente, aunque ahora, 8 años después del crimen, por primera vez aceptan fallas en la investigación y un posible crimen de Estado. Si hay ocultamiento, si hay, digamos, alteración de documentación pública, le corresponde efectivamente determinar a quienes eran los responsables de presentar un informe final. Si el exministro Lara dijo que él vio el informe, que él lo tuvo y que leyó los nombres, o sea, yo le pregunto, si yo hubiese sido ministra y me llega una cosa como esa, corro inmediatamente a la fiscalía. ¿Debe ser investigado Correa por este caso? Todos los altos funcionarios del gobierno. ¿Incluido el expresidente? Incluido el expresidente de la República. Pero eso no basta, ya que se evitó se investigue el por qué se insistió en la compra de helicópteros Dhruv y a sus presuntos beneficiarios. Por eso ahora quieren ampliar la investigación. La extraña buena relación que existía entre los vendedores de armas comisionistas con altos funcionarios del gobierno. De este modo, apuntan a las compras de armas durante el correísmo. Se celebraron más de 129 contratos por más de $1.000 millones. Entonces Gabela era un estorbo. Puede ser. Allí hay que ser muy claros. ¿Por qué lo matan al general Gabela? Fue porque denunció desde el inicio actos ilegales que se estaban dando. Definitivamente estoy convencida que era incómodo para los vendedores de armas, porque todos ellos sabían que mi marido tenía conciencia y su conciencia no tenía precio. Desde Quito, Jean Paul Bardellini, NTN 24. Una ópera improvisada ha sorprendido a los visitantes de un centro en el mercado, en un local de México. En un esfuerzo por llevar el arte a sectores menos favorecidos, un grupo de tenores deleitó con su talento musical a decenas de compradores y vendedores que cumplían con su jornada laboral atendiendo los puestos de frutas y verduras. Los intérpretes fueron ovacionados cuando terminaron este show. Juntas Imparables es la nueva y controversial campaña de Nike en México que busca empoderar a las mujeres. Este mensaje va más allá de realizar ejercicios. Lo más polémico de la publicidad está al final de la pieza, cuando una de las protagonistas se cubre el rostro con un pañuelo verde, un claro guiño al movimiento en favor del aborto legal que surgió en los últimos meses en la Argentina. El comercial Juntas Imparables de Nike comienza en un trancón en la Ciudad de México.
En el principio del video se puede observar cómo una joven le recrimina a su madre por aplicarle un producto en el cabello a la fuerza. En ese momento aparece Paola Morán, reconocida corredora mexicana, lo que motiva a la joven a bajarse del carro e impulsar a sus acompañantes para que la sigan. Las mujeres corren por la calle y en el camino se les unen más. En el recorrido se muestran problemas cotidianos que afrontan varias mujeres, como el acoso callejero. También aparecen distintas figuras del deporte femenino de ese país, entre ellas la gimnasta Alexa Moreno, la futbolista Nayeli Rangel y la boxeadora Mariana Juárez, todas practicando su deporte. El grupo es detenido por unos obreros que les exigen que regresen a sus carros. Métanse a sus carros. Pero la boxeadora Juárez le abre paso a sus compañeras. Después de eso, la protagonista aparece con un pañuelo verde atado en la cara, montando a caballo con sus compañeras. Lo que representa un símbolo de la lucha de las mujeres argentinas a favor del aborto. La legalización del aborto en ese país fue rechazada recientemente tras un largo debate que duró más de 17 horas. Sin embargo, el Movimiento Verde, como se le conoce a las partidarias de la interrupción voluntaria del embarazo, aseguró que seguirá la lucha. Y en NTN 24, Nayeli Rangel, futbolista mexicana y una de las protagonistas de esta campaña, dijo que la iniciativa busca que la sociedad vea ese papel clave que desempeñan las mujeres en el mundo. No importa qué condición, qué tipo de ejercicio hagas, lo importante es movernos y demostrar también que la mujer tiene un peso importante en la sociedad, no tanto como en cualquier aspecto como en el deporte. Yo creo que nos manda a todas a llamar a que sigamos levantando la voz y que sigamos haciendo nuestros roles normales en la sociedad. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso. Un terremoto de magnitud 5.9 ha golpeado hoy el suroeste de China. Ya venimos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Búsqueda contrarreloj en Japón. Equipos de rescate hasta ahora adelantan operativos para intentar hallar sobrevivientes del terremoto de magnitud 6.7 que azotó el norte del país al amanecer del jueves y que cobró la vida de 18 personas. 40.000 efectivos del ejército, la policía y los bomberos participan en estas labores cuando está cerca de expirar ese plazo de 72 horas que es considerado crucial para hallar con vida a víctimas de la catástrofe. Los servicios de rescate prosiguen a contrarreloj con la búsqueda de supervivientes del fuerte terremoto que sacudió en la madrugada del jueves la isla nipona Hokkaido, al norte del país, que causó derrumbamientos y corrimientos de tierra y sepultó decenas de viviendas. Unos 40.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa, la policía y los bomberos participan en estas labores cuando está cerca de expirar el plazo de 72 horas, considerado crucial para hallar con vida a víctimas de la catástrofe. Por el momento, el balance de muertos asciende a 31, mientras que al menos una decena de personas continúan desaparecidas tras el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter que sacudió Hokkaido. Las tareas de búsqueda se concentran en la localidad de Atsuma, en el epicentro del temblor, donde se produjeron los desplazamientos de tierra más graves y hubo más viviendas y establecimientos afectados. El terremoto también causó que los cerca de 3 millones de viviendas de la región de Hokkaido sufrieran cortes de suministro eléctrico, aunque la mayoría de ellas ya se ha restablecido este servicio, según la compañía eléctrica Hokkaido Electric Power. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, afirmó este sábado que el gobierno continuará haciendo todo lo posible para asistir a los afectados por la catástrofe, durante su intervención en una reunión ministerial recogida por la agencia local Kyodo. Un fuerte sismo de magnitud 5.6 sacudió en la madrugada de este sábado el suroeste de China. El epicentro del temblor se localizó a 18 kilómetros de la ciudad de Lianzhou, en la provincia de Yunnan, según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Según las autoridades locales, no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, 4 personas necesitaron atención médica por lesiones menores. El sismo no generó alerta de tsunami.
Una cadena de fuertes sismos sacudió esta semana el Pacífico de América. Con menos de una hora de diferencia entre cada uno, la noche del jueves se registraron temblores en Ecuador, Panamá y Chile. El más potente fue en territorio ecuatoriano, donde el terremoto tuvo una magnitud de 6.3. Tras este temblor, con epicentro 94 kilómetros al sur de la ciudad de Ambato, 2 personas resultaron heridas y varios edificios sufrieron daños leves. Y vamos a saludar a esta hora en Ecuador a Alexandra Alvarado, ella es directora del Instituto Geofísico de Ecuador. Nos acompaña para hablar sobre estos sismos que han sacudido diferentes partes del mundo esta semana. Bienvenida al informativo NTN 24, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿hay una relación, hay una cadena que pueda atribuirse a estos movimientos tan seguidos en varios países del continente? Bueno, todos estos sismos siempre ocurren en el mundo, ¿no? La magnitud es la que varía y claro, en este momento, esta semana hemos tenido sismos un poco más energéticos que han causado daños y pérdidas y también pérdidas de vidas humanas, ¿no? Pero en general en todos los países que tenemos estos problemas de sismos son siempre comunes estos eventos. Estaríamos hablando entonces de la que es ya muy nombrada cuando se dan estos eventos, la cadena o el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Hay una relación entre ellos y que las placas puedan tocarse? Bueno, no directamente, ¿no? En el caso de Japón están dentro de un sistema distinto de interacción de placas que no es el mismo que tenemos acá en Sudamérica. Son diferentes, entonces no tienen una relación directa, ¿no? Cada cual funciona con sus velocidades, sus formas de moverse las placas entre sí, y eso hace que no sea posible tener una relación directa entre todos, ¿no? Y que hayan ocurrido tan seguido puede ser un aviso, se puede prever que vaya a darse un evento mayor en la región. No, eso no, para nada, no se puede predecir ese tipo de apreciaciones, ¿no? Eso es como le digo, cada sistema puede tener la liberación de energía a diferentes periodos de tiempo. Ahora se liberó la energía aquí en Sudamérica en algunos lugares, en algunos sitios que entre sí mismos son difíciles de saber si tienen alguna relación, y eso no implica que vaya a ocurrir un sismo grande en toda la región, ¿no? Siempre aprovechamos estos espacios para que los expertos puedan darnos algunas recomendaciones. Hay países, por ejemplo, en Chile, donde estos eventos son recurrentes. También, pues en Ecuador, en el norte, se dio una situación similar, y en México se ha dado en el último año. ¿Qué recomendaciones se puede dar, especialmente para los habitantes de algunos otros países de esta región en la que no son tan continuos estos movimientos de tierra? Bueno, podemos decir para nuestra región, en Sudamérica, frente a las costas de Sudamérica, tenemos un proceso que se llama de subducción, en el cual la placa oceánica Nazca, que está frente a nuestro continente, se mete bajo nuestro continente. Este proceso genera que cada cierto tiempo tengamos unos sismos importantes o una serie de sismos pequeños todo el tiempo, y eso es lo que se refleja en el caso de Chile, lo que pasó aquí en Ecuador, y en la historia hemos tenido eventos muy importantes del Perú, en Colombia. Entonces eso nos llama a tener una noción de que como países o como ciudadanos de esta zona donde están este sistema funcionando, tenemos que estar siempre preparados, porque en cualquier momento podemos tener un sismo mucho más grande que probablemente algunos de nosotros ya no nos acordamos, ¿no? Que en la historia han sido muy poderosos y que han causado muchos daños también. Entonces es necesario que la población que habita en estos lugares tenga en consideración que primero debe tener edificaciones que puedan resistir este tipo de eventos, que ya sabemos que son las que causan los muertos, y segundo, tener una preparación continua de esto. En el caso de que ocurra un sismo, ¿qué hacer? Cómo comportarse en el momento de un sismo. También previamente hay que prepararse con la familia, hacer un plan familiar, diciendo, bueno, si no estamos juntos, ¿qué vamos a hacer en el caso de un terremoto? ¿Dónde nos vamos a encontrar?
con el fin de evitar también problemas posteriores en el momento del evento, que comienzan a buscarse las familias y luego se forma un caos, ¿no? Aparte de eso, que asociado a sismos que pueden ocurrir en el borde costero, podemos tener tsunamis. Entonces hay que tener una preparación también para los tsunamis posibles que podrían generarse con un sismo muy grande. Estamos hablando de un sismo grande, aquellos sismos que usted no puede mantenerse en pie, ¿no? En la zona donde está el epicentro. Y luego, pues, la generación de las olas. Estamos en América Latina y con algunos países elaborando algunos procesos para que podamos tener una comunicación continua, para poder tener avisos hacia la población. Todavía se requiere mucho más trabajo, pero también se necesita un compromiso de la población para poder trabajar en esto, participar en los simulaciones, para que puedan ellos también estar preparados, ¿no? Queremos agradecer a Alexandra Alvarado, es directora del Instituto Geofísico del Ecuador. Gracias por estos minutos en esta mañana de sábado. Gracias también a ustedes, muy amable. Batalla campal en las calles de Barcelona. Ocurrió a altas horas de la noche este enfrentamiento en una de las playas más concurridas de la capital catalana. Por la hora no había muchos turistas en esta área y en principio se vería como una reunión de visitaxistas. Sin embargo, rápidamente inicia ese combate. Conductores de visitaxis registrados y otros que no tienen permisos se enfrentaron. Los que cuentan con los documentos para operar dicen que aquellos les roban el trabajo. Un turista registró con su teléfono móvil esta escena. Puños, patadas y trozos de madera eran los protagonistas, volaban de un lado a otro. Rápidamente esta imagen se hizo viral. Última pausa aquí en esta emisión de noticias. Regresamos con los deportes y las mejores jugadas del amistoso entre las selecciones de Colombia y Venezuela. Ya venimos. Ya regresamos con El Informativo.